Bien, continuamos con el tubo digestivo. Nos habíamos quedado para ver el intestino delgado, que es la parte más larga del tubo y se divide en duodeno. Los primeros 25 centímetros de intestino delgado es el duodeno, el yeyuno, la parte intermedia, y el ileón. Parte más larga, en nosotros creo que mide unos 6 metros aprox, ¿vale? Y su longitud varía, depende del tipo de alimentación, depende del ser vivo que estemos considerando. En los herbívoros es muy largo, porque hacer la digestión de los vegetales lleva mucho tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, pues el intestino delgado de una vaca es larguísimo. Sin embargo, en los carnívoros es muy corto, porque claro, la digestión, lo que comen los carnívoros prácticamente es carne. Y que la carne, el nutriente más abundante que tiene son las proteínas. ¿Dónde se digieren las proteínas? En el estómago, la mayoría. Por tanto, ¿para qué necesitan tener un intestino tan largo? ¿De acuerdo? El intestino es donde termina de digerirse, sobre todo, pues proteínas y glúcidos, sobre todo, especialmente, y los lípidos. Entonces, los carnívoros, pues, no necesitan un intestino tan largo, un intestino delgado, tan largo como en los herbívoros. Su función es hacer la digestión química de lípidos. Los lípidos no se digieren en otro lado más que en el intestino delgado, ¿vale? En la boca los lípidos no se digieren, en el estómago prácticamente tampoco, ¿de acuerdo? Entonces, hasta que no llegan al duodeno, los lípidos no se digieren. Y lo que sí que ya se había empezado a digerir en la boca y en el estómago, que eran los glúcidos, y los glúcidos se empiezan a digerir en la boca, ¿vale? Y las proteínas se empiezan a digerir en el estómago, pues terminan de digerirse en el intestino delgado, ¿vale? Para ello colaboran jugos digestivos que vierten el hígado y el páncreas. Las otras dos glándulas que nos quedaban, las glándulas anejas, que forman parte del aparato digestivo, las salivares ya las habíamos nombrado antes en la boca, el hígado y el páncreas son las otras dos glándulas digestivas. Echan sus jugos al duodeno, ¿vale? El hígado vierte la bilis es un jugo, es un líquido así amarillento verdoso que se encarga de hacer que los lípidos, las grasas de la comida, se conviertan en gotitas pequeñitas. Rompe la gota grande de grasa en gotitas chiquititas pequeñas de lípidos, ¿vale? De grasa, para que luego las enzimas puedan actuar mejor sobre la gotita pequeña, porque sobre la gota grande pues no son capaces de actuar, ¿vale? Eso por un lado el hígado. Y el páncreas vierte un montón de enzimas que rompen proteínas, vierte proteasas, lipasas que rompen lípidos, vierte proteínas que rompen glúcidos, bueno, de todo. Entonces, por un lado, estos vierten sus jugos al duodeno y también el propio intestino delgado fabrica su jugo intestinal que también ayuda a acabar de romper. Entonces, todos esos líquidos, el jugo pancreático, la bilis y el zumo intestinal, se mezclan con el alimento y forman una mezcla todavía más líquida que se llama quilo. El resultado de la acción de todos estos líquidos es la obtención de nutrientes sencillos, moléculas pequeñas que componen a los alimentos. Es decir, vamos a obtener ácidos grasos, monosacáridos, aminoácidos, ¿vale? Es lo que vamos a obtener a partir de las proteínas, de los lípidos y de los glúcidos, pues vamos a obtener esas moléculas pequeñitas. Y esos nutrientes ya pueden ser utilizados por las células, ¿vale? Ahí terminaría la función de hacer la digestión. Siguiente tramo del aparato digestivo, del tubo, el intestino grueso, que es la parte final y tiene 3 partes. El ciego, os lo voy a enseñar en el cuerpo humano. Vamos a ver, intestino grueso, a que veáis la imagen, aunque no os la he puesto, pero bueno. Bueno, vamos a ver. Ahí tenéis el intestino grueso. Se llama así porque evidentemente es más ancho que el delgado. Y el ciego sería esta primera parte, ¿vale? Que es como una bolsa hinchada. A ver si se ve mejor aquí. Aquí se ve mejor. Es como esta bolsa más hinchada. Ese es el ciego. De él surge el apéndice,
que es un órgano vestigial que nos queda como resto de nuestro pasado, ¿vale? Hoy en día se cree que no tiene función, aunque bueno, algunos ya piensan que igual sí que tiene algo de función en cuanto a almacenar bacterias de la flora intestinal, pero bueno, cuando se inflama por excesiva crecimiento bacteriano, por excesiva proliferación de bacterias, tienes una apendicitis y la solución es operar, ¿vale? Fijaros, aquí es donde desemboca el intestino delgado, desemboca aquí, en el grueso, en una válvula que se llama válvula ileocecal, pero bueno, eso da igual. Bueno, pues ahí tenéis el ciego, el resto del intestino es el colon, ¿vale? El colon ascendente, colon transversal o transverso, el colon descendente porque baja. Esta parte de aquí se llama colon sigmoideo porque hace como una especie de S. Y luego la última parte es el recto porque baja en línea recta y la salida es el ano. ¿De acuerdo? Ese sería el intestino grueso. Las partes que las tenéis ahí. El ciego, el saco, tiene una prolongación al apéndice que en tiempo pasado tuvo su utilidad para almacenar alimento. Hoy en día ya no es eso su función, ¿vale? De hecho, se ha ido reduciendo en tamaño con la evolución, con nuestra evolución. Antes era bastante más largo y grande. El colon, que ya lo he nombrado, y el recto, parte final musculosa que regula la expulsión de las heces a través del ano. Bien, ¿y a qué se dedica el intestino grueso? Pues el intestino grueso lo que hace es, sobre todo, absorber agua e iones, ¿vale? Calcio, magnesio, todos los iones que van disueltos. ¿Por qué tiene que absorber agua? Porque recordad que el kilo, ¿vale? Esa mezcla de los nutrientes que están digiriéndose con un montón de jugos, tanto el jugo gástrico, el quimo es en el estómago, ¿vale? Pero luego se añaden más líquidos, es decir, lo que tienes al final en el intestino delgado es una masa líquida, hay un montón de agua ahí. Y claro, si eliminas eso, pues tienes una deshidratación bastante bestia. Hay que reabsorber, el agua no se puede perder así con tanta alegría. ¿De acuerdo? Es una sustancia muy valiosa para el cuerpo. Bueno, pues las células del intestino grueso absorben el agua, la quitan de ahí, ¿vale? La meten otra vez en la sangre. Absorben agua y iones y forman las heces con los alimentos que no se han digerido, ¿vale? Parte de los componentes del kilo no han podido digerirse, no se ha podido procesar. La celulosa, por ejemplo, no la podemos procesar. Y entonces se forman las heces. Esos alimentos, ¿cómo se forman las heces? Porque son descompuestos, esos alimentos no digeridos son descompuestos por miles de bacterias. Nuestra microbiota o flora intestinal, que viven en simbiosis en nuestro colon. Además de descomponer, es decir, esos alimentos que nosotros no hemos aprovechado es comida para esas bacterias y hacen la fermentación, ¿vale? Hace un montón de procesos, cada una tiene su metabolismo, unas fermentan, bueno, hace un montón de procesos, se alimentan de esos restos que nosotros no hemos podido descomponer. Incluso algunas de esas bacterias fabrican aminoácidos y vitaminas que para nosotros son beneficiosos y los absorberemos desde el intestino grueso a la sangre porque son muy útiles, ¿de acuerdo? Entonces nos beneficiamos doblemente de tener las bacterias ahí. Es importante la flora intestinal, muy importante. Bien, y con esto hemos terminado cómo estaría hecho el tubo digestivo de los vertebrados y vamos a ver ahora un proceso muy importante que es la absorción intestinal. Es el paso de las moléculas que hemos obtenido una vez que hemos terminado ya toda la digestión. En el intestino delgado ya tenemos todos los nutrientes simples, pues tienen que atravesar la pared del intestino y meterse en la sangre, en el aparato circulatorio. Esa es la absorción intestinal. Para aumentar la superficie de absorción aparecen muchas adaptaciones. Primero, tener un tubo digestivo más largo, que es lo que le pasa a los herbívoros, ¿vale? Entonces, al tener el intestino más largo, pues hay más superficie para poder absorber los nutrientes. Segunda estrategia, si no puedes tener el tubo digestivo tan largo, pues puedes plegar su tubo, pues en vez de que ser un tubo liso por dentro, pues que sea plegado, ¿vale? De hecho, fijaros, ahí os represento la pared de este es un corte, ¿vale? Las capas musculares del intestino delgado. La pared del intestino tiene pliegues circulares, ¿vale?
pliegues circulares, y sobre esos pliegues circulares se ponen otros plieguecitos que son las vellosidades intestinales. Cada uno de estos es como un dedo, ¿vale? Chiquitito, ¿de acuerdo? Como si fuese terciopelo, una prolongación muy finita. Eso es la vellosidad intestinal, ¿vale? Evidentemente está recubierta, esto es epitelio, ¿vale? Está recubierto por un epitelio de células de revestimiento, que solo es una capa de células, y células cilíndricas, son altitas, ¿vale? Y no solamente tenemos vellosidades, pilosidades, sino que también tenemos microvellosidades, porque luego cada una de estas células que aparece aquí en el dibujo, fijaros, la pared del intestino está formada por un montón de células, ¿vale? Pues esta célula, si la veo ampliada, tiene un montón de prolongaciones pequeñitas en la parte de arriba que se llaman microvellosidades, que aumentan todavía más la superficie de absorción. Es decir, esto es pliegue sobre pliegue sobre pliegue, o sea, es plegar continuamente para que la superficie de absorción sea la máxima posible, ¿de acuerdo? Micropilosidades, prolongaciones citoplasmáticas de las células intestinales. Entonces, básicamente la absorción intestinal lo que consiste es que los alimentos digeridos, los nutrientes, están por aquí, por el interior del tubo, en contacto, este sería el exterior, ¿vale? El lumen, el interior del tubo, y tienen que atravesar por aquí y meterse en la sangre, ¿vale? La sangre está representada aquí como los capilares de la arteria y capilares de la vena, en azul. Entonces, pues imaginaros, esta célula que está en la parte de aquí tiene los nutrientes, pues es capaz de dejar entrar los nutrientes a través de ella y por el otro lado se cuelan en los capilares, ¿vale? Básicamente, el paso de la absorción sería una molécula que está aquí, atraviesa la célula y se mete en el capilar de sangre. Y luego ya es la sangre la que se encarga, ¿de acuerdo?, de llevar todos los nutrientes pues a donde haya que llevarlos. Más cosas que, bueno, otras estructuras también presentan ciegos intestinales para aumentar más superficie de absorción, la válvula espiral que está en peces cartilaginosos, en los condrictios, como los tiburones, favorece la absorción. ¿Qué es eso de la válvula espiral? Pues es como una estructura en forma de espiral, de hélice, que enlentece el paso del alimento por el intestino. Es decir, como que frena para que no vaya tan rápido el alimento. Entonces, al frenar el alimento hay más tiempo de que se pueda absorber. Se logra que haya más tiempo para que se puedan absorber los nutrientes. Porque si pasan rápido, pues claro, la velocidad de absorción decae, ¿vale? Para absorber algo, pues tiene que pasar despacio por esa superficie que lo va a absorber. Bien, aquí nos dice la absorción de los nutrientes, sobre todo, ¿dónde va a pasar? Pues en el intestino delgado, especialmente en el duodeno, que como decía antes son los primeros 25 centímetros de intestino delgado. La mayoría de los nutrientes atraviesan las células intestinales por transporte activo. Recordad, lo vimos en las plantas, transporte activo es una modalidad de transporte en la que las células, ¿vale? Esta célula que tengo yo aquí, en la membrana, tienen proteínas en la membrana que son capaces son como una especie de canal, que dejan pasar sustancias y pagan peaje, ¿vale? Básicamente, la única manera de transportar algo por transporte activo es gastando energía, ¿de acuerdo? Se gasta energía en forma de ATP y entonces ya puede entrar la molécula dentro de la célula. Eso sería transporte activo. Lo he explicado de una forma así muy sencilla, porque bueno, tampoco me voy a meter ahora en eso. En segundo de bachillerato ya os hartaréis de ver lo que es el transporte activo si cogéis la biología. Bien, la mayoría de los nutrientes tienen que pagar peaje, tienen que introducirse por transporte activo. El agua sí que no, el agua pasa directamente, atraviesa y listo. Los ácidos grasos y la glicerina forman
los ácidos, estos son los lípidos. Los lípidos forman como gotitas pequeñitas que estas sí que pueden atravesar la membrana sin ningún problema y meterse en la célula intestinal. Y una vez que atraviesan las células, tanto desde arriba hacia abajo, atraviesan esas células intestinales enteras, entran en los capilares de sangre que circulan por dentro de las vellosidades intestinales. ¿Vale? Una vez que ya has atravesado esta célula intestinal, al otro lado de las células intestinales pues ya están los capilares de sangre y te cuelas directamente en ellos, porque tienen también una pared muy finita y se pueden meter sin problema los nutrientes. Y ya es la sangre la que se va a encargar de llevárselos por ahí adelante. Con esto terminamos la primera parte del tema, el primer proceso de la nutrición, que es la digestión. En el siguiente vídeo, la respiración, el segundo proceso importante de la nutrición.